¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo hablando de PS4 y como siempre pues trayendo información o aclarando todas las dudas que puedan tener respecto a esto nuevo que está tan fresco de PS4, versión 7.55, etcétera. Entonces comento un poquito, lo que se ha hablado este fin de semana, por eso os quiero aclarar todo, es que supuestamente habían encontrado un nuevo WebKey. Esto es lo que la gente había entendido, que había un nuevo WebKey para 803. Entonces yo comprendo que la gente cuando tiene muchas ganas de algo, no, lógicamente todas las personas no pueden entender de todo, pues a la más mínima que alguien ve un 803, un 801 en cualquier comentario de una persona así reconocida, pues puede ser que a veces se dé malentendido y pueda pasar eso, ¿vale? Que la gente piense algo que no es. Entonces se arma el revuelo, se llenan los foros de preguntas, se llenan los mensajes, las bandejas de entrada, me incluyo, muchos mensajes, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué no es? Pues nada, realmente lo que se ha estado hablando este fin de semana de ese nuevo WebKey, ¿vale? Para que os quede claro, yo no voy a nombrar a nadie porque no estoy en contra absolutamente de nadie, yo simplemente os traigo las noticias que voy encontrando, ¿vale? Entonces, no hay un nuevo WebKey para 803 el cual pudiera dar pie a cualquier tipo de pirateo o cualquier tipo de exploit. Yo quiero que quede muy claro, ¿vale? Yo quiero que siempre confíen en mi canal. Hay muchos canales de confianza también, como no, desde aquí pues un saludo a todos ellos, esos que dan esta información limpia, gente sana, gente que se pueda hablar con ellos. Esta gente son pues gente de confianza y siempre intenten de verdad seguirlo en las redes sociales o por YouTube. Y lo más importante que siempre decimos, activar la campanita. ¿Para qué? Para este tipo de cosas. Entonces, en esta ocasión, para desmentirlo de este fin de semana, deciros que no hay ningún WebKey nuevo. Pero eso no quiere decir que mañana, que pasado mañana, que dentro de un mes, dentro de dos, salga un nuevo WebKey o un nuevo exploit. A día de hoy, ¿vale? Estamos hablando que estamos ahora mismo, estoy grabando el vídeo 18 de enero 2021, son prácticamente las 3:30 de la tarde, aquí hora española. Y ahora mismo lo único que hay por ahí libre es el exploit que liberó The Flow para la versión 7.55, la cual yo pienso, según lo que he leído, que está tapado, ¿vale? En la versión 8.00, habría que esperar a ver qué pasa. Y lo único que queda es esperar a que alguien una el WebKey que sí existe, que es funcional para 7.55, lo una con el exploit de The Flow. En el momento que eso ocurra, esto va a arder, esto va a ser como la pólvora, chavales. En redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todos lados vas a encontrar vídeos, tutoriales e información acerca de esto. Desconfía siempre de esos canales que ya desde hace un tiempo pues siempre van subiendo contenido de que tienen el pirateo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son canales lógicamente que no te puedes fiar, porque si te fijas bien en la fecha de los vídeos, pues por ejemplo, para ponerte un ejemplo, pueden poner un vídeo mañana o un vídeo ya resubido de hace 5 meses y que le pongan 803 cuando hace 5 meses pues no existía la versión 803. Esos pequeños detallitos se tienen que ir ustedes dando cuenta que son vídeos antiguos y canales pues nada, que no tienen comentarios de gente de habla hispana, tienen comentarios como de todo funciona, etcétera. Son comentarios, digamos, pagados, o él mismo, o esas personas que ellos mismos pues se autoescriben para dar pie a eso, que la gente se lo piense, ¿vale? Y no sé con qué fin, pero lo que hacen es que las personas actualicen su consola a la última versión. Entonces, importante, la gente me sigue preguntando a día de hoy, aún haciendo vídeos de esto, ¿vale? Incluso hoy que estoy desmintiendo este nuevo WebKey, la gente va a seguir preguntando, ¿vale? Por eso yo hago siempre hincapié en la campanita, por favor, que vean todos los vídeos que tenemos. La gente me va a seguir preguntando, oye, Nano, la 803, ¿cuándo crees que va a salir? Pues siempre diré lo mismo, chavales. Esto es algo que nadie, o sea, es lo mismo que si me pregunta cuál es el número de la lotería que va a salir mañana. Nadie lo sabe, chavales. ¿Hay gente trabajando en esto? Por supuesto. Para mí, yo pienso que The Flow es el único, el puto amo, que tiene todas las bases, tiene todo de Sony, porque el tío va una sobre otra y siempre está desencadenando exploit dentro de las versiones. Daros cuenta de lo que pasó con PS Vita. Solo él en todo el mundo es el que ha podido liberar PS Vita de una forma funcional para todo el mundo. En PS4 ha pasado lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que aunque Sony haya tapado en la 8.00 el exploit que ya existe en la 7.55 a espera de que sea público, ¿quién nos dice a nosotros que mañana, dentro de un mes, dentro de dos, nos saquen un exploit para la 8.01, para 8.00, incluso para 8.03? ¿Qué pasa en estos casos? Yo siempre digo lo mismo. Aquí tienes tú que sopesar en una balanza lo que necesitas o lo que quieres o qué esperas de esto. Porque si tú quieres jugar juegos piratas, copias de seguridad, mejor dicho, copias de seguridad, quieres jugar juegos piratas
siempre hay que quedarse lo más bajo posible porque nadie lo sabe. Lógicamente, como nadie lo sabe, puede pasar una semana, un mes, 2 o un año. Claro, ya está sacrificando, por ejemplo, un online, un juegos nuevos, está sacrificando siempre todo esto, todo lo actual, pues para estar a la espera. Lo que yo siempre aconsejo, si puedes, de verdad, si te lo puedes permitir, búscate una PS4. Lógicamente, intenta que sea nueva, una versión antigua, para tenerla pirateada y la tuya, pues, la vas actualizando. Yo sé que no todo el mundo puede permitirse el lujo, por decirlo de algún modo, de tener 2 PlayStation 4. Pero yo creo que sería la mejor forma hacer una pequeña inversión. Porque date cuenta que si compras 5 juegos actuales con un precio de 50 euros, pues 5 por 5 serían 250 euros. Y por poco más, pues te puedes tener una consola ahí guardadita para los exploits. La cual, si la compras ya con una versión antigua, vas a poder disfrutar de muchísimos juegos. Los juegos que van a salir en la 755 cuando salga, pues bueno, fueron los que vimos en la portada de mi vídeo anterior, donde yo os enseñaba a aquellas personas nuevas que lleguen cuando tengan la liberación 755, les enseñaba cómo van a poder instalar los juegos. Y entre esos juegos, los que salen en la portada, ¿vale? O sea, es más sencillo que hacer un chiquillo. Así que nada, como siempre, de verdad, atento al canal, siempre con calma, de verdad. No, yo sé que a la gente le gusta mirar y demás, yo lo entiendo, yo soy el primero que empieza a rebuscar por ahí, pero siempre hay que tener un poquito de paciencia e ir pues siempre preguntando a las fuentes oficiales, ¿vale? Yo no es que me considere una fuente oficial, pero sí estoy muchísimas horas detrás de esto intentando traer la información, y antes de hablar casi siempre, lo digo casi siempre, me informo, ¿vale? Para tratar de traer que la información que yo traiga pueda ser real. Puede ser que a veces me equivoque con la fuente y pueda decir algo pues que no sea real, pero bueno, el que tiene boca se equivoca y todos somos humanos. Así que nada, desde aquí, con calma, no hay nada más allá de 755. No sé, ni yo ni nadie, cuándo va a salir lo que venga por detrás, 801, 800, 803. Siempre aconsejarte a quedarte en la versión más baja posible. Si puedes, te compras otra PS4. Y nada, chavales, que disfruten de este lunes, aunque sea lunes. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.